sesión discontinua. En este caso vamos a hablar de una película realmente interesante, visualmente apabullante y con unas interpretaciones soberbias. Soberbia dentro de lo que es el género, que en verdad no sabríamos definir muy bien el género, si es terror, si es fantástico, si es thriller, si es que... Un poco de todo, tiene un un poco, poco de todo. una mezcla de todo. Estamos hablando de La última noche en el Soho, o de Last Night in Soho. Last Night in Soho. Han respetado el título, menos Sí, mal, sí, sí, sí. que ya es difícil. Y la verdad que ha sido una película que yo cuando la vi no podía dejar de estar mirando la película. Totalmente. Totalmente. Además que hablamos de Edgar Wright, que si algo le podemos... Un director que gusta mucho, conecta mucho con todo tipo de espectadores, es que visualmente siempre es maravilloso. Desde su época en la televisión, que ya empezó ahí con Simon Pegg y Nick Frost, hasta sus primeros coqueteos con el cine, que es la famosa trilogía del Cornetto. Ya sabes, Con Simon Pegg. Exactamente, Simon Pegg y Nick Frost también. Y bueno, ya las conocemos, Son of the Dead, que aquí se llamó Zombie Party, Hot Fuzz, que aquí se llamó Arma Fatal, y En el fin del mundo, que bueno, esas más o menos la respetaron. Esa mezcla de distintos géneros, apocalipsis zombie, acción tipo arma letal, la otra era una película más buddy movie de amigos y apocalíptica. Y no sé, es un director que siempre ha gustado muchísimo. Baby Driver es otra película que es muy cool, muy divertida, con un gran reparto. Y Recordemos que estuvo a punto de dirigir Ant-Man. Exactamente, de hecho hay parte del guión de la primera película todavía tenía su autoría. Y hubiera sido muy interesante verlo. Luego la película de Ant-Man, pues, con Peyton Reed, que es un hombre muy impersonal, pues son entretenidas, pero yo creo que le hubiera dado un toque diferente, muy interesante. Porque es más personal. Es verdad que tiene un toque Sí. distinguible como director y como realizador, y la verdad que lo que te ha dicho, su trilogía del Cornetto está interesante. Y aquí cambia eso, ha cambiado dentro de los diferentes géneros que ha estado haciendo, que ya digo que casi hubiese hecho de superhéroes. De repente ahora aquí llega al género, yo diría que primero fantástico terror, o fantástico intriga terror, que es un homenaje al cine italiano, Giallo. Juan Luis siempre me dice, yo digo Giallo, y él dice, no, Giallo, y ahí nos peleamos. Yo soy así, no me defiendo con el inglés, me voy a defender con el italiano. O sea. Porca miseria. Y juega mucho con esa estética visual, con esos colores, y ya no solo eso, sino que nos transporta a los 60. Exactamente. Es que hay una mixtura muy interesante. El contexto es ese. Es una película que realmente habla de la nostalgia y de lo peligrosa que puede ser la nostalgia. Efectivamente. Porque tenemos, es decir, ahora que nos gusta tanto la nostalgia y parece que es en nuestra zona de confort volver a los 80 y demás, aquí Edgar Wright nos dice que a lo mejor no está tan bien volver a la nostalgia. Porque luego habla de un tema que tiene más profundidad dentro de la película. Ahora entraremos en una parte de spoilers porque creo que merece la pena hablar con spoilers de la película, porque la película el guión tiene un trasfondo muy interesante. Sí. Y lo que comentamos, no vamos a destripar tampoco demasiado la trama. De momento tenemos a Thomasin McKenzie, que ya la vimos en Jojo Rabbit, la vimos en Tiempo, y aquí hace que se le ha criticado bastante, y yo creo que está genial en el contexto del papel que hace de la chica inocente de pueblo que llega a Londres a iniciarse en el mundo de la moda y demás, que quiere ser diseñadora, y bueno, pues por circunstancias de la vida aparece en los años 60 y tiene una especie de conexión mental con un personaje de Anya Taylor-Joy. Las empanadas, los dulces de leche, maravilloso. Anya Taylor-Joy es que es una mujer que hipnotiza la cámara. Sí, porque es impresionante. La ves y te atrapa. Totalmente. Te atrapa. Y de hecho es casi todo lo que hace. Sí, es que es maravilloso, vamos. Hace poco vi yo un vídeo en el que estaba enseñando lo que tenía dentro del bolso y es que te quedas hipnotizado. Y hablando en español con ese acento argentino que tiene ella, que es maravilloso. Pero es que en la primera escena en la que ella aparece, que para mí es la mejor de la película, que también se presenta el personaje de Matt Smith, que hace de un chulo. Todos lo recordaremos por Doctor Who. Exactamente. Esa escena de la presentación en la que se intercambian las dos actrices, que a nivel de puesta en escena ahí Edgar Wright ha hecho una composición impresionante. Ya la película ahí te engancha. Sí. Con la ambientación a los años 60, cómo está rodada, la música, que la música es espectacular durante toda la película. Bueno, yo te reconozco que a mí me enganchó desde la primera escena.
Sí, sí, no, A mí no, desde sí. la primera escena del baile ya me engancho. Sí. No, claro, yo me refiero a esa, me Ya, refiero ya, a esa. ya. No, pero me refiero no, a la presentación de la protagonista. Sí, 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 La sí. primera escena ya a mí ya me dijo, hostia, cómo la presentaron con el vestuario. Sí. Quiero decirte que es que visualmente a mí es una película que desde el primer momento, Te engancha. pero en el momento en el que tú dices ya fue como, dame lo que quieras. Dame lo que Edgar Wright, quieras. ya, aquí me tienes. Hazme tuyo. Y es eso, es como comentaba cuando salimos de cine que lo comentabas tú. Ya lo es eso, ya lo es puesta en escena, es fuerza visual. El guión es aparte, es decir, Suspiria es un clásico, ya lo hemos comentado muchísimas veces. Es una obra maestra. Aunque hay mucho debate sobre si Suspiria es un Giallo, ¿ves? Ya, por tu culpa ya le digo yo Giallo también. Si Suspiria, si Suspiria es un Giallo o no. Vamos a dejar Suspiria al lado, nos vamos a Rojo Oscuro, nos vamos al Pájaro de la Pluma de Cristal. Siempre Dario Argento, Mario Bava, todos los directores que abordaron el Giallo, era eso, mucha fuerza visual, una técnica impresionante y el guión, pues bueno, eran policíacos procedimentales con muchos giros de guión, que es algo que hereda también Última Noche en el Soho. Sí, bueno, a ver, es verdad que era otro tipo de cine donde interesaba, donde primaba más lo visual, lo impactante a la historia. La historia con que te mantuviera enganchado y tú estuvieras atento, al final era la historia en la que tú querías saber, bueno, quién es el asesino, Sí. o quién se encarga de esto. No se trabaja tanto el guión como ahora. ¿Podemos decir que esta película en cuanto a guión tiene sus trampas? Sí, es verdad que tiene sus trampas, recurre a sus trampas, pero no siempre es negativo que algunos guiones tengan trampas. Es decir, lo hablábamos cuando en su momento vimos Maligno, ¿vale? Que es una película que le pasa al igual que esta, está basada en ese tipo de cine, en un cine italiano que busca lo visceral. Exactamente, lo visual más que la historia. Sí. Era un guión tramposo. O sea, éramos conscientes, pero también éramos conscientes de lo que estábamos viendo. Quiero decir, hay algunas veces en las que tú tienes que ser consciente del tipo de película que estás viendo y estás viendo un divertimento. La Última Noche en el Soho no es que sea un divertimento solo, únicamente un divertimento, tiene mucho más, pero sí lo que busca es entretener. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí ya llegamos al momento de spoiler. Trata un tema que es muy interesante, porque juega con enseñarte una cosa que luego no es. Y ahí es donde decimos lo de que te miento, que un guión transporta. Sobre todo en una escena muy brutal, ¿vale? Una escena muy brutal que transcurre en una habitación en la que vemos, spoiler, morir al personaje de Anya Taylor-Joy. Y ahí es donde se puede decir que hay la trampa. Hay una ruptura tonal con la película, que luego sí, que la podemos justificar, y seguramente Edgar Wright en alguna entrevista la haya justificado, pero bueno, ahí la película en cierta manera no engaña, pero luego tiene sentido con todo lo que vemos después. Es lo que comentabas tú cuando la vimos. En ese momento el personaje de Anya Taylor-Joy ha muerto. ¿En qué manera ha muerto? Luego lo veremos a lo largo de la película. Pero es lo que decimos, el Giallo ya tenía esas trampas de guión, están hechas para que el desarrollo de la película vaya por donde Edgar Wright, como escritor y director, quiere, y funciona muy bien. Y luego tenemos pues ese subtexto que habla sobre eso, sobre la prostitución y sobre los malos tratos y la vida desastrosa y terrible que vive la prostituta. La trata de blancas, el proxenetismo, el abuso de drogas, y lo que tú dices, ¿no? Al final esa idea de no todo es tan maravilloso como pensamos, no es toda esa nostalgia tan bonita, tan espectacular, tan colorida y que tanto nos llama. No, tenía su fondo de mierda. Exactamente. Es como ahora mucha gente que sale en Twitter de los 80 eran maravillosos, teníamos que volver a aquella época, y claro, la gente piensa en los 80 y piensa en los Goonies, piensa en ET, pero aquí en el contexto de España pues no piensan en el SIDA, no piensan en la heroína, no piensan en todos los problemas que vinieron después de la dictadura. De manera que nos gusta evadirnos en la nostalgia, pero siempre miramos la parte buena de la nostalgia. Y esta película te demuestra que la nostalgia puede desvirtuarse desde la perspectiva en la que estamos ahora y ser algo mucho más crudo y más terrible de lo que recordamos. Y luego, con respecto a lo que comentábamos antes, y volviendo un poquito a esa escena en la de la muerte del personaje de ella, y aquí hago yo un análisis personal. Es decir, es verdad que tú podemos pensar que es una trampa, ¿no? Porque tú vemos cómo el personaje de Matt Smith la mata a ella, ¿no? Tú dices, me ha engañado y spoiler, ¿vale? Porque luego descubrimos que ese personaje en verdad está vivo y lo que ha estado haciendo así durante todos los años ha sido matar puteros, ¿no? Así, tal cual.
Pero es que ella lo dice, hay un momento en el guión que dice, yo morí en esa habitación. Y es verdad que ella, como ese personaje cándido, que va con ilusión, que al final acaba en ese mundo de prostitución, muere ahí. Sí. Ese es el punto de inflexión. Entonces, en cierto modo, es verdad que estás viendo un truqueaje visual de algo que no sucede, porque es verdad que aparte se recrea con un acuchillamiento, pero es verdad que argumentalmente y de cara a lo que el personaje significa, tiene su justificación. Si nos ponemos tontos, en verdad podríamos decir, ¿y cómo es que el personaje de la protagonista tiene visiones y se transporta a ese mundo? Eso en ningún momento se explica, en ningún momento se justifica, y no tenemos que estar obsesionados de, bueno, ¿y por qué le pasa eso a ese personaje? Es una historia que nos quiere llevar a una época diferente para contarnos lo que nos quiere contar y punto. Y no, muchas veces no podemos estar intentando buscar explicación a todo. Hay cine y cine. Yo lo veo así. Hay cine en el que entiendo que tú quieras justificarlo todo para que quede todo muy redondo y dentro de tu mundo y tu lógica interior. Y hay cine simplemente que es fantástico. Es lo que hablábamos de Maligno, por ejemplo, ¿no? Maligno, al final estamos en una etapa de spoiler. Maligno era un tumor, ¿no? Un siamés, pero no solo era un siamés, sino era un siamés con poderes. Es decir, ¿por qué un siamés con poderes sobrenaturales? Porque sí, porque quiero hacer una película fantástica, de terror, con elementos sobrenaturales, muy loca y muy divertida, y no tengo por qué justificar que este ente tenga poderes. Es decir, no sé si habéis visto Basket Case, pero ¿tiene lógica Basket Case? No, pero ahí están 3 películas de Basket Case y punto. No tenemos por qué estar justificando constantemente como guionistas todo. A veces simplemente queremos hacer divertimento y pasárnoslo bien. Y yo te comentaba que a mí me recordó visualmente a La mujer en la ventana, que coincide en directores británicos. Exactamente. Y dos directores que son muy manieristas, les gusta mucho una estética muy determinada. Lo que pasa que es lo que comentas tú. Cuando hicimos la videoreseña de la mujer en la ventana, yo dije que era un poco neo-yalo o un yalo fuera de cámara, porque tenía todas las constantes de su género, pero no tenía la brutalidad, y esta sí tiene la brutalidad. Es decir, la mujer en la ventana funcionaba muy bien, a nosotros nos gusta. Bueno, es verdad que la mujer en la ventana solo al final tiene un par de eso momentos. Es lo que te iba a decir, que tenía al final, sí, en la recta final tiene un par de momentos más impactantes, pero esta también se concentra en el último acto, pero es más Yalo 100%. Además, hay un plano que resume perfectamente la influencia que hay del Yalo en esta película, que es cuando el personaje de Thomasin McKenzie asiste al asesinato que hemos comentado, y mientras se están dando las puñaladas se ve sus ojos, que los tiene maquillados, reflejándose en la hoja. Aquí es que eso podía ser fácilmente el cartel de la película si se hubiera estrenado en los 70. Aquí es cuando hablamos de la buena utilización del efecto digital. A ver, yo creo que seguramente hubiese sido un plano que técnicamente se podría haber hecho, pero digitalmente se hace digital, pero que era precioso. Queda precioso. No, y ya Edgar Wright ya lo hemos visto que con pocos efectos especiales o como mucho, como en Scott Pilgrim, es maravilloso porque es un artesano de los pies a la cabeza. Y coge todas esas constantes de su género, los mezcla, luego tiene un reparto en estado de gracia con muchísimo carisma, una ambientación, y todo funciona en la película. Una película muy recomendable. Mucho. Como conclusión, muy recomendable. Pues bueno, ¿alguna conclusión más? Pues nada, que la gente vaya a disfrutarla. Los que sean fan de Edgar Wright van a encontrar la película un poco distinto a lo que él suele hacer. Es decir, a nivel estético y estilístico sigue siendo el fuera de serie, pero aborda un género completamente distinto. Aún así la recomendamos, pero yo le pido a Edgar Wright que por favor de una vez haga la película de Don't, el fake trailer de Greenhouse, que ese fake trailer era el mejor que el de Machete, mejor que el de la mujer lobo de la SS, de Rob Zombie. Era maravilloso. Esa película no se ha hecho todavía y por favor, Edgar Wright, tienes que hacer esa película, que tiene que ser maravillosa. Bueno, pues aquí con este mensaje a Edgar Wright, a ver si un día nos escucha. Sí, yo sé que es fan de Sesión Discontinua, Edgar. Nos despedimos de esta sesión discontinua dedicada a una excelentísima película que se llama La última noche en el Soho. Muchas gracias por vernos. Recordamos, canal de YouTube, suscripción, canal de Twitter, canal de Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.